Hoy vamos a hablar con uno de nuestros invitados especiales sobre el tema económico, sobre el acuerdo que usted ha oído venir, ha escuchado, que se ha venido hablando desde la semana pasada, el acuerdo que llegó en primera instancia el gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo para obtener un préstamo por 1.750 millones, en los cuales el gobierno se compromete a cumplir ciertos requisitos. Y bueno, la idea es que usted lo entienda más allá de que le suena el FMI por todo lado, es de qué se trata, qué implicaciones tiene, cómo nos va a afectar, cómo se compromete o no al país en este tipo de acuerdos. Y para eso invitamos a cabina aquí a nuestro estimado experto en el tema económico, don Eliezer Feinsay, conocido como Eli, a quien le damos las gracias nuevamente por estar en la lupa. Don Eli, bienvenido, siempre es usted acá. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer siempre estar acá. Pues yo también siento como que CRC 891 es mi casa, Qué dicha, mi casa radial. Así que un placer estar por acá. Un saludo a toda la audiencia de La Lupa. Feliz año para todos. Cierto, no nos habíamos hablado en este nuevo. Así es. ¿Hasta cuándo, don Eli? Le hemos preguntado varias. ¿Hasta cuándo se dice feliz año? ¿Hasta qué fecha? Yo no tengo una fecha, pero ¿cómo se llama? Pues las personas queridas y cercanas de uno, cuando uno no las ha visto en lo que va del año, por lo menos en enero, yo les deseo feliz año. Todo enero. Sí. Bueno, nos queda esta semana para desearnos feliz año. Así es. Don Eli, vamos a intercalar su participación con algunas llamadas con diputados de las principales fracciones representadas en el gobierno. Perfecto. A partir de las 11:20 vamos a hablar con algunos diputados. Perfecto. Pero aprovechemos este inicio del programa, don Eli, para explicarle a la gente. Ya se habla de un acuerdo en primera instancia a nivel técnico entre gobierno y Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es esto? ¿Cómo se digiere? ¿Y qué importancia tiene para el país es que se logre un acuerdo o no? Bueno, lo que quiere decir es precisamente eso. Hay un acuerdo preliminar a nivel técnico. Eso quiere decir que el Fondo Monetario nombra una misión que en tiempos normales visita al país y se reúne con diferentes sectores. Por supuesto que se reúne con el gobierno, ¿verdad? Pero las reuniones con los sectores son básicamente para determinar la viabilidad política de las diferentes propuestas. Y se reúne con el gobierno para analizar junto con el gobierno las cifras fiscales, la magnitud del ajuste que el país necesita y la propuesta del gobierno para poder alcanzarlo, ¿verdad? Básicamente es un paso preliminar necesario para poder obtener un crédito del Fondo Monetario Internacional. En este caso, el crédito es por aproximadamente 1.750 millones de dólares a lo largo de 3 años. Y eso porque es el Fondo Monetario. He escuchado la pregunta en la calle. ¿El Fondo Monetario es un banco? El Fondo Monetario podemos verlo como un banco, es un banco para los países, ¿verdad? Normalmente se consideraba un banco, un prestamista de última instancia para los países, ¿verdad? Yo creo que ya no, yo creo que ya ahora el Fondo Monetario se mete en otro tipo de operaciones, pero básicamente Costa Rica está acudiendo al Fondo Monetario Internacional básicamente como prestamista de última instancia. Es como ir al Banco Mundial o al BCE. ¿No? Lo que pasa es que el Banco Mundial, los créditos del Banco Mundial en general son más para promover proyectos de desarrollo. Los créditos del Fondo Monetario Internacional históricamente son más para apuntalar, por ejemplo, las finanzas públicas, como en este caso, o apuntalar la situación monetaria o las reservas monetarias internacionales, que no es el caso de Costa Rica, ¿verdad? Tal vez a diferencia de 1982-84, cuando se negoció con el fondo, lo que se necesitaba era apuntalar las reservas, ¿verdad? El país había sufrido una gran devaluación, se había quedado sin reservas. En este momento esa no es la situación. Aquí estamos hablando más de un tema de finanzas públicas. Y eso hace que este crédito, como es al gobierno, tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
si hubiera sido un crédito para apuntalar las reservas monetarias del Banco Central, es un crédito directamente al Banco Central que no necesita, de acuerdo con la legislación costarricense, no necesita aprobación legislativa. ¿Qué es lo que se negocia? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Quién las pone? ¿Las pone el fondo? ¿Las presenta el país? Bueno, sobre esto hay muchas, digamos, concepciones erróneas. Sí. En el pasado sí era cierto que el Fondo Monetario Internacional ponía todas las condiciones. El Fondo Monetario decía, usted quiere mi plata, yo se la presto, pero estas son las condiciones. Usted tiene que hacer estas reformas, y le daban una lista y podían ser tan, digamos, tan groseros de decirle, me rebaja los salarios del sector público en un 10%, me recorta la planilla en un 20%, me sube los impuestos en 3 puntos del PIB y me recorta el gasto en 2. Y si no, no hay plata. Y si no, no hay plata. Así operaba. Así operaba. Ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora sí el Fondo Monetario viene, analiza la situación y dice, ok, ustedes necesitan, si quieren mi plata es para estabilizar la situación, ¿verdad? No es para jugar, no es para seguir financiando la fiesta, ¿verdad? Entonces, si quieren mi plata es para estabilizar la situación. De acuerdo a nuestro análisis de los números, de las cifras fiscales, usted necesita hacer un ajuste de tal magnitud, 4 puntos, 5 puntos. Ahora sí, señores del gobierno, propongan cómo van a lograr esos 4 o 5 puntos, ¿verdad? Entonces, ahora el gobierno no tiene la excusa de decir, es que me lo exigió el Fondo Monetario Internacional. No, el fondo probablemente lo que exige es hacer un ajuste de 4 o 5 puntos porcentuales de aquí al 2023 para poder eliminar el déficit primario, generar un superávit primario y con ese superávit primario empezar a pagar la deuda del país para ir disminuyéndola, ¿verdad? Pero el camino de cómo alcanzar eso lo define el país. Lo define el país. O sea, la propuesta, claro que el Fondo Monetario puede agarrar y analizar la propuesta del gobierno y decir, no me alcanza. Esto no me sirve. No es que no me sirve o no me gusta. Okay. Usted dice que este impuesto le va a generar el 1,5% del PIB, pero mis cálculos dicen que solo le va a generar el 0,7%. Entonces no alcanza, ¿verdad? O puede ser que también le digan, mire, vender 7 instituciones públicas alcanzaría, pero políticamente no lo veo viable, entonces presénteme otra opción, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas sí, el Fondo Monetario dice esto sí, esto no, porque en los cálculos del fondo lo que ellos dicen no es porque no es viable, ¿verdad? O porque no rinde lo que el gobierno cree que rinde. Esa primera etapa entonces ya se superó. Ya se dio. Ya se dio, ya hay un acuerdo donde los técnicos del Fondo Monetario Internacional estuvieron de acuerdo con la propuesta que presentó el gobierno. No conocemos los detalles internos, es una negociación que se da básicamente en privado. Entonces, yo no puedo asegurar que la propuesta que salió es la misma que el gobierno le presentó al fondo el primer día. Puede haber sido mayor o menor o tenido otros proyectos que no están. Así es. De hecho, incluso antes de sentarse a la negociación, el Fondo Monetario Internacional le había dicho al gobierno de Costa Rica que no incluyera un par de cosas, que ahora la memoria me está traicionando, pero que eran... El impuesto a las transacciones. No, tenía que ver más con ya me acuerdo. Sí. Las estimaciones que hacía el gobierno de que la aplicación del SICOP obligatorio a todo el sector público iba a generar un ahorro de X% del PIB, y lo otro era Hacienda Digital. Que el gobierno decía, si implementamos Hacienda Digital, me va a generar un aumento en la recaudación de tanto. Y el Fondo Monetario Internacional lo que le dijo es, mire, son dos cosas que háganlas porque probablemente les van a beneficiar, pero son proyecciones no paramétricas. Es decir, los parámetros no son verificables. Entonces, cualquier número que usted me diga que eso va a generar es un batazo, ¿verdad? Entonces, de entrada, el Fondo Monetario le dijo al país, eso no me lo meta, no me engañe, ¿verdad? Presénteme propuestas más concretas. Entremos a ver algunos de los planes que el gobierno le propone y el Fondo Monetario acepta. A mí me llama la atención, digamos, de los más duros de posibilidad de viabilidad política es la ley del empleo público. Así es.
y es además el principal componente del plan. Está de primero, ¿verdad? en la lista. No, no solo está de primero, es el principal componente en términos de lo que se espera que rinda la reforma, ¿verdad? Yo eso lo veo en alas de cucaracha, ¿verdad? La verdad, don Eli. O sea, yo creo que se va a aprobar una ley de empleo público con la filosofía esa lamentable de muchos diputados en este país que dicen hay que aprobar algo, no importa qué, pero hay que aprobar algo que se llame empleo público. Para que la reforma del empleo público funcione, tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera de ellas es que a los funcionarios que hoy ganan menos de lo que sería su salario, el salario global de su categoría, no se les suba el salario inmediatamente, sino que se les haga paulatinamente, gradual, ¿verdad? Y ahí hay una gran oposición de algunos diputados que han estado tratando de forzar que se incluya el aumento salarial inmediato. Pura politiquería, cálculo electoral, votos para dentro de un año. Claro, don Eli, y es que además es el momento en que se discute esto, se va a discutir, ¿verdad? Claro. Que prácticamente es ya la entrada, el inicio del año electoral. El otro día me preguntaba alguien que si este era un buen momento. Le digo, bueno, nunca es un buen momento para ir al Fondo Monetario Internacional. Sí. Cuando usted le va a tocar la puerta al Fondo Monetario Internacional es, Carlos, porque usted ya metió las patas y ahora no tiene cómo salirse solo, ¿verdad? Pero probablemente el momento ideal para hacer estas cosas era en el 2018, que estábamos al borde de un abismo, también por una situación fiscal. Y en ese momento se dijo, no es necesario ir al Fondo Monetario Internacional, nosotros podemos resolverlo solo. Y se aprobó una reforma fiscal mal diseñada, muy parcial, que resolvía el problema bajo condiciones ideales. Si todo se hubiera dado perfectamente de acuerdo a los planes y si el cumplimiento de la regla fiscal y de otras cuestiones incluidas en esa reforma fiscal, si el cumplimiento hubiera sido perfecto y no hay crisis económica y no hay pandemia, entonces a lo largo de los próximos 20 o 25 años se hubiera resuelto el problema. Sí, se hubiera. Claro, la realidad es que primero, la regla fiscal, si bien hay que decir que el gobierno ha tratado de cumplir con ella en cuanto a la presentación de sus presupuestos que cumplen con que el crecimiento del gasto sea igual o menor a lo que permite la regla fiscal, también es cierto que hay instituciones que están constantemente haciendo el esfuerzo por brincarse esa regla fiscal. Y ya no son 2 o 3, porque al principio era el Poder Judicial, las universidades y las municipalidades, ¿verdad? Ahora, como vimos recientemente esta semana, creo que el día de ayer, el periódico La Nación revela que la Contraloría rechazó los presupuestos del 2021 de 119 instituciones porque contenían aumentos salariales mayores a los que permite la regla fiscal. Sí. Entonces, bueno, 119 instituciones, ya no hay, ya no hay. ¿De cuántas, verdad? Bueno, de 320, una cosa, incluyendo a las municipalidades, ¿verdad? Claro. De manera que o sea, lo que se ve es que hay una rebelión generalizada contra la regla fiscal, entonces, la regla fiscal. Entonces, eso ya desde el principio no se cumplió. Después, pretender que no se iba a dar una crisis económica en ningún momento era absolutamente iluso. Bueno, lo que nadie previó es que iba a haber una pandemia que iba a provocar una profundización de la crisis económica. Es lo único que se podría perdonar ahí, que no era previsible. Bueno, no era previsible, pero ¿cómo se llama? Pero en la situación económica en la que estaba el país, pensar que no iba a haber una nueva crisis económica era absolutamente iluso. La pandemia lo que hizo fue venir a acelerarlo, ¿verdad? Entonces, lo ideal hubiera sido hacerlo en aquel momento. Y si recordamos, y con esto paro para que me hagas la siguiente pregunta, si lo recordamos bien, Carlos, el gobierno prometió en el 2018 que si se aprobaba la reforma fiscal, entonces venía la ley de empleo público en el 2019 y la reforma del Estado en el 2020. Vea dónde estamos, a finales de enero del 2021 y apenas estamos discutiendo empleo público. Y con el agua al cuello. La ley de empleo público no se presentó en el 2019, se presentó en el 2020 y la primera versión que presentó el gobierno era una vacilada absoluta, ¿verdad? Después ya se medio pusieron la camiseta y presentaron algo un poquito más serio, ¿verdad? Y la reforma del Estado simple y sencillamente ausente, y ausente también del convenio que alcanzó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. No hay reforma del Estado. Si esas cosas se hubieran hecho
como el gobierno se comprometió, empleo público en el 19 y reforma del Estado en el 2020, entonces estaríamos sí en una crisis porque la pandemia provocó crisis en todas partes, pero no sería tan profunda y no estaríamos tan al borde del abismo como para que ahora tengamos a fuerzas que ir al Fondo Monetario Internacional. Don Eli, para cerrar este bloque con empleo público, en síntesis, ¿qué implica esa ley del empleo público? Implica terminar con el sistema de incentivos y pluses salariales que hace que el gasto en salarios y remuneraciones crezca de manera descontrolada. Pasaríamos de un sistema donde hay un salario base bajo y hay que decir malo, ¿verdad? Que entonces hay un salario base bajo que se complementa con estos pluses, pero los pluses crecen de manera exponencial. Pasaríamos a un sistema donde hay un salario único, un salario global para el funcionario. Entonces se le dice, bueno, para este puesto el salario es 1.000.000 de colones, eso es lo que usted va a ganar, sin que se le esté agregando todos los años por diferentes conceptos. Entonces eso permite poner bajo control el crecimiento de la planilla estatal, claro, por lo menos del costo de la planilla estatal. Sin distorsiones. Pero decía anteriormente que son necesarios tener cuidado con tres cosas. Una era la que mencioné de que a los funcionarios con los salarios bajos no se les suba de golpe, que se les suba gradualmente. La segunda es que a los funcionarios que ya tienen salarios mayores al salario global se les congele el salario, no se les siga aumentando el salario, sino que se permita que conforme la inflación va haciendo que el salario global suba, los alcance, ¿verdad? Cuando los alcanza, ya quedan dentro del salario. Pero no es que se les rebaja. No se les puede rebajar. Claro. La sala cuarta en eso ha sido muy clara. La remuneración del funcionario es intocable, usted no se la puede recortar. Pero lo que sí la sala cuarta también ha aclarado es que los pluses a futuro usted los puede eliminar, claro, que es lo que haría esta ley. Y lo tercero es el tema de las convenciones colectivas, que ya ha quedado claro el argumento jurídico de que o sea, ni siquiera es posible la convención colectiva en las instituciones públicas que brindan servicios públicos, a diferencia de las que están en competencia, etcétera, ¿verdad? Y entonces, porque si usted permite que se sigan dando convenciones colectivas, se rompe el propósito de unificar los salarios, porque por medio de las convenciones colectivas, ahora dicen los diputados que van a aprobar las convenciones colectivas sin permitir que en las negociaciones se negocien cosas que, digamos, que se traducen en mejor remuneración. Entonces no tiene sentido. No, claro que sí, porque ponen a trabajar la imaginación y entonces le dicen, bueno, no le vamos a aumentar el salario, le vamos a aumentar el día de vacaciones. Entonces usted, en vez de tener 2 semanas como cualquier trabajador por cada 50 semanas trabajadas, va a tener 50 días. Y entonces eso al trabajador no se le traduce en una remuneración mayor, pero al Estado, sí, al empleador, se le traduce en un mayor costo de operación, ¿verdad? Claro. Porque entonces al final necesita más personal. Se siguen generando desigualdades también. Y se sigue generando la desigualdad y la distorsión y el crecimiento del costo de la planilla. Estamos hablando con don Eli Feinsack hoy sobre el acuerdo que firmó inicialmente en primera instancia el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se debe entender? ¿Cómo nos afecta? Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial aquí en La Lupa y regresamos porque también vamos a escuchar a representantes de las fracciones legislativas. Don Eli dice que este proyecto, por lo menos de empleo público, no le ve mucho futuro. Viabilidad política, vamos a ver qué dicen los diputados. Ya volvemos. Gracias por continuar con La Lupa. Estamos hoy hablando sobre el acuerdo en primera instancia del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Nos acompaña don Eli Feinsack poniendo en perspectiva cada uno de los proyectos, pero también tenemos criterio de los diputados, los que en el fondo son quienes van a decidir el futuro de estos proyectos que son requisitos para obtener el crédito que explicábamos. Nos acompaña vía telefónica la diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana, y con ellos brevemente, con los diputados nada más les vamos a pedir cuál es la viabilidad que le ven, diputada, al proyecto, a los proyectos que el gobierno ha acordado con el Fondo Monetario Internacional ya en su trámite legislativo. Buenos días, diputada, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Un saludo muy cordial a ustedes y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias, diputada. Desde la perspectiva social cristiana, usted como parte de la fracción del PUSC, ¿qué posibilidades le ve a la discusión y aprobación de estos proyectos que el gobierno negoció con el Fondo Monetario, diputada? Yo creo que la discusión de estos proyectos va a estar fuerte en la Asamblea Legislativa, porque son proyectos que carecieron de una columna vertebral fundamental, que es la reactivación económica en este momento de crisis que vive el país. Los 5 proyectos que nos plantearon, que prácticamente todos son de impuestos, ¿verdad? Y la venta con APE. Y nosotros consideramos que la ruta que debe llevar el país a nivel de reactivación económica debe ser una ruta mucho más musculosa, mucho más fuerte, y no podemos seguir sustentando la posibilidad de más préstamos si no tenemos claridad en la ruta de reactivación económica del gobierno, porque cualquier otra ruta lo que nos va a traer es a tener poca sostenibilidad a mediano y largo plazo. ¿Y hay en perspectiva algún proyecto que el gobierno vaya a convocar? Porque bueno, la agenda la maneja el gobierno ahorita, sobre reactivación económica, diputada Shirley Díaz. Bueno, realmente nosotros no hemos visto convocar los proyectos nuestros que van en diferentes líneas de acción. Y tampoco vemos que nos estén trayendo algún tipo de proyecto en donde nos hablen de la reducción, por ejemplo, de los trámites de Setena, que era un proyecto que habíamos hablado con la ministra de Economía y nunca lo pusieron a despacho. Sí. Y tampoco tenemos pues conocimiento de una estrategia clara en esa dirección de parte del gobierno de la República. Una vez más, el PAC nos receta más y más impuestos como única alternativa para sostener la crisis. Diputada Shirley Díaz, muy amable, no le quito más tiempo, gracias por atendernos. Para servir. Buenos días. La diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana. Ese balance entre algunos proyectos o iniciativas de los mismos diputados de oposición como que no se ha dado en esta negociación, ¿verdad? El gobierno convoca todo lo que le interesa, pero parece que no ha tenido esa capacidad de negociación. Bueno, yo no sé ya a estas alturas, Carlos, si es capacidad o es deseo de negociar, porque ¿cuántos ministros de la presidencia ha habido? 3, 4, y seguimos enfrentando el mismo problema. Sí. Cuando el gobierno presentó al país su propuesta para el Fondo Monetario Internacional en septiembre, que se le incendió la calle, que hubo bloqueos, que hubo hasta violencia, ¿verdad? ¿Cuál había sido el problema? Bueno, el problema es que el gobierno viene y presenta una carambada que no consensuó con nadie, que no consultó con nadie, ni siquiera con los diputados, ¿verdad? Como para que tuviera un mayor respaldo a la hora de hacerlo. Bueno, volvieron a hacer exactamente lo mismo. Sí. Entiendo que sí, tenían que negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero en paralelo, incluso antes de llevarle una propuesta al Fondo Monetario Internacional, debieron de haberse sentado con las fracciones legislativas y decirles, bueno, esta es nuestra propuesta, ¿qué opinan ustedes? Yo coincido plenamente con doña Shirley, donde dice que no hay absolutamente nada que tenga que ver con reactivación de la economía. Y sí, yo entiendo, y yo soy uno de los que ha clamado por mayor responsabilidad fiscal. Entiendo que es necesario poner en orden la casa como condición necesaria para tener una economía más pujante. Pero eso no quiere decir que hay que esperarse a tener la casa en orden para empezar a tomar medidas para la reactivación de la economía, la disminución de los costos de producción, lo que tiene que ver con electricidad, energía, lo que tiene que ver con los costos laborales y los costos de la seguridad social en este país, la flexibilización laboral que en este momento atenta contra la posibilidad de contratar más personas, un país que ha llegado a tasas de desempleo del 22%. Don Eli, ¿pero cuánto tenemos en el país de hablar de esos temas? Bueno, y como que ha habido mutis. Precisamente, por lo menos a este gobierno y al anterior, no les interesa el tema de la reactivación económica. Recuérdese, Carlos, que han hecho 3 o 4 mega anuncios. Primero anuncios de anuncios, ¿verdad? Anunciar. Pero eventualmente anuncian el mes de la reactivación económica, que si no me equivoco fue junio del 2019, que iban a hacer grandes anuncios a lo largo de todo el mes y se quedó en nada, ¿verdad? En mayo del año pasado, ya empezada la pandemia, cuando el presidente
anunció que en su discurso del 1 de mayo, que terminó siendo como el 5 de mayo, o 4 de mayo, ya no me acuerdo, que en su discurso iba a anunciar medidas para la reactivación de la economía, y no anunció absolutamente nada. Más bien lo que anunció es que a la semana siguiente el ministro de Hacienda iba a anunciar nuevas medidas, y se han quedado en absolutamente nada. Es irónico porque el único proyecto de reactivación que anunció, aparte del tren, fue el tema del cáñamo. Ajá. Y cuando el proyecto llega a la Asamblea Legislativa, su propio partido se opone. Así es. Bueno, también recuerde, Carlos, que habían anunciado un programa, creo, Costa Rica Fluye, para disminuir la maraña regulatoria, y bueno, han pasado 8 meses desde eso, y todavía no vemos los resultados. No ha fluido. Además, no ha fluido, ¿verdad? Habían anunciado varios centenares de trámites que se iban a permitir con firma digital, y después una vez que anunciaron eso, empezaron a analizar la viabilidad y se dieron cuenta de que hay ciertos trámites que requieren reforma legal para que se pueda aceptar la firma digital. Sí. El otro día hablaba con un abogado que me decía que no es cierto, que no se necesita esa reforma legal. Pero bueno, algunas instituciones sostienen que sí. Entonces, de 200 y pico de trámites ya iban por 70 y pico, ¿verdad? Entonces, realmente ausente todo lo que tenga que ver con reactivación de la economía, y algo que ya yo había mencionado, ausente la reforma del Estado, ¿verdad? Entonces, sí, nuevamente son medidas para subir los impuestos. Y en cuanto al gasto, el principal componente es el del empleo público, que probablemente lo que aprueben los diputados no va a rendir lo que debería de rendir, porque se van a ir por la versión más politiquera, con aumentos de salarios y otras cosas, ¿verdad? O con convenciones colectivas y todo lo demás. Y lo demás que hay en gasto público en la propuesta del gobierno al Fondo Monetario Internacional es reiterar lo que ya se había aprobado en el 2018. Es decir, prácticamente, tal vez exceptuando el proyecto de ley para no permitir que crezcan las pensiones con cargo al presupuesto por encima de 462,000 colones, o sea, que no haya aumentos por inflación. Aparte de eso, prácticamente todo lo demás es cumplir la regla fiscal, pero perdón, la regla fiscal está en los libros legales del país desde el 2018, claro, ¿verdad? Está establecida. Entonces, hay muy poco compromiso por ese lado. Don Eli Feinsack, son 5 o 6 proyectos los que incluye esta negociación. Sí. Uno de ellos, que creo que es el menos popular a nivel de la gente, es el impuesto a la lotería, a los premios de lotería. Sí. Es un 25% a los premios mayores a 200,000 colones. Pero hay uno que usted me dijo que vale la pena profundizar, y es la renta global. Uh-huh. Dame un segundo a ver si tenemos ya en línea Ok, vamos a llamar, demos un minuto y llamamos al siguiente. Renta global, ¿qué significa? ¿Qué impone? ¿Qué cambia? Bueno, una cosa es lo que significa renta global y otra cosa es lo que hace este proyecto de ley. Ah, caramba. Renta global como concepto es una cosa buena que yo apoyo, uh-huh. Pero este proyecto de ley no es realmente renta global. Renta global se trata de que cuando una persona tiene diferentes fuentes de ingreso, se sumen todos sus ingresos de las diferentes fuentes, se meten en una olla común, entonces en esa olla hay 1,000,000 de colones al mes y se le cobran los impuestos sobre el 1,000,000 de colones. Hoy en día, ¿qué sucede? Que tal vez usted tiene un salario y en sus ratos libres usted hace consultorías, camaronea, lo que tradicionalmente la gente conoce como camaronear. Tal vez usted tiene unos ahorros, 10, 15 millones de colones ahorrados en el banco, entonces recibe intereses todos los meses. Tal vez usted tiene una propiedad de alquiler de la cual recibe ingresos todos los meses. Entonces, hoy, por cada uno de esos ingresos hay un impuesto diferente. Sí. Y eso implica que usted tiene que hacer 4 declaraciones distintas. Eso implica que los diferentes tipos de ingresos se tasan a diferentes, o sea, el impuesto es a diferentes tasas impositivas. Eso genera distorsiones. ¿Por qué? Porque las personas no son tontas. Las personas dicen, bueno, si abro un salón de belleza, me pueden llegar a cobrar hasta el 30% de la renta, pero si
si compro un apartamento y lo alquilo, me van a cobrar el 15%, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la capacidad de ahorro para comprarse el apartamento, probablemente va a desviar el dinero hacia el apartamento en vez de hacia la actividad productiva, ¿verdad? Entonces, genera distorsiones en la economía. Entonces, la idea de la renta global es todas sus fuentes de ingreso en una misma olla, en un solo saco, y se le cobra el impuesto de acuerdo a su nivel de ingreso. Eso permite simplificar el esquema tributario, le permite al contribuyente perder menos tiempo presentando declaraciones y le facilita a la autoridad tributaria también mejorar la fiscalización. Es un impuesto en vez de 4, ¿verdad? Bueno, lo que el gobierno presenta se llama renta global dual. No sé si ya tienen ahí en línea al diputado. El gobierno presenta renta global dual, ¿verdad? Y entonces mete ahí, mezcla conceptos. Una cosa es renta global, que es lo que yo acabo de explicar, sí, y otra cosa es renta mundial, que es cobrar impuestos sobre lo que los costarricenses generan en otros países. La renta mundial... Debemos, diputado, explicar eso para atender... ya me puso título. Diputado, le dije. Sí. Diputado, don Eli, bueno, puede ser que dentro de un tiempo estemos hablando de esa forma. Vamos a ver. Bueno, no quiere hacer otro anuncio como ya lo hizo aquí en La Lupa. No, por ahora no. Tenemos en línea a la diputada, o es así, doña Silvia Hernández. Ella es diputada de la fracción de Liberación Nacional. La saludamos agradeciéndole que nos atienda. Doña Silvia, la idea es muy brevemente que usted nos diga ¿cuál es la perspectiva desde el punto de vista de Liberación Nacional del trámite de estos proyectos que el gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué viene? ¿Tienen viabilidad? ¿No tienen viabilidad? ¿Cómo lo está viendo usted, doña Silvia Hernández? Buenos días, gusto en saludarla. Sí, muy buenos días, don Carlos. Un saludo, gracias por el espacio y la invitación, y un saludo a don Eli, que veo está participando, escuchando también en el programa. Sí, igualmente, doña Vamos Silvia. A ver. Muchas gracias, saludos a ambos y también a todos los radioescucha que nos regalan un ratito de su tiempo, y me parece para un tema muy importante que sin duda va a requerir de muchísima discusión en los próximos días, semanas y meses. Sí, señora. De entrada, el Partido Liberación Nacional siempre ha estado a favor de lograr o alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por muchas razones, muchas ya explicadas ampliamente, que en esencia yo diría le da seguimiento y de alguna forma supervisión a un conjunto de medidas para intentar lograr una mejora en el ajuste necesario para quitarle, digamos, ese sendero explosivo que lleva a la deuda y los problemas en el manejo del déficit. Adicionalmente, abre el camino al financiamiento multilateral, como ya se sabe, pero ahora de forma sostenida. Y este no es un tema menor, por eso es que desde la oposición hicimos una presión muy importante, e inclusive que tanto se criticó cuando no se aprobó el préstamo con el BID. Y ahora el lograr un acuerdo podría más bien propiciar que este mismo organismo multilateral, el BID, y así como otros, se sumen de forma sostenida a apoyar al gobierno, y no de la forma en que lo estaba manejando el gobierno, que parecía más bien una especie de analgésico cada vez que estaba recurriendo a multilaterales, pateando la bola al problema. Dicho eso, yo creo que el reto más importante que enfrentamos en este momento es casualmente el ajuste, ese porcentaje que se quiere alcanzar, esos 5 puntos porcentuales del PIB en el plazo que se quiere alcanzar, versus el esquema propuesto de tantas medidas pequeñas que yo llamaría de dudosa efectividad. ¿Y por qué de dudosa efectividad? Porque muchas de ellas empiezan a, no con esto estoy diciendo para nada, y quiero aclararlo, que estemos en contra, sino que esa efectividad, si alguna de ellas no avanzan, al ser un montón de pequeñas medidas, no sabemos inclusive cómo se puede compensar, por llamarlo así, si alguna de esas medidas no responde. Y déjeme ponerle un ejemplo muy rápido, don Carlos. Don Eli hablaba de renta global, pero inclusive cuando usted ve un proyecto que parece no tener, digamos, problemas, que es el trasladar
utilidades, como le ha llamado el gobierno, pero en realidad son excedentes de algunas de las empresas del Estado, entiéndase bancos, pero también meten a la AIA, al ICE, a Habdeba. Uno se pregunta, bueno, primero, ¿cómo vamos a hacer con el ICE? Por ponerlo de ejemplo, cuando, dependiendo de la materia que se discuta en el ICE, si es electricidad, y donde se conocen algunos números de sus estados financieros, porque siempre ha tenido un velo de muchísimo, digamos, secretismo en la transparencia de los estados financieros y la no aplicación de normas NIF. A mí me preocupa que detrás de muchas de estas empresas, que repito, estoy totalmente a favor de que las empresas del Estado contribuyan a sus accionistas, que son no más y no menos que la ciudadanía. Y la mejor forma de hacerlo es trasladando a la Caja Única del Estado y que a partir de eso se haga inversión, se apoyen programas sociales como el régimen no contributivo, por ejemplo, que tiene nulas o pocas filtraciones, pero lo que no se vale es ocultar una mala operación, por ejemplo, o una mala gestión que podrían tener algunas de estas entidades. Entonces yo nada más lo pongo como ejemplo, claro, porque va a haber una discusión en cada uno de estos proyectos en donde es muy válido requerir la información, y aquí, aunque se ha querido decir que la bola está del lado de la Asamblea Legislativa, yo difiero que eso sea únicamente así. El gobierno tiene que tener la información, los números muy finos, para que en cada una de estas interrogantes que se tengan con estos proyectos, que pueda ser meramente interrogantes y que en el camino los números respalden las dudas y se pueda avanzar, no significa que no se tengan y que no haga necesaria esa discusión. El otro tema, y quizás para concluir, es lo que uno llamaría el tiempo del proceso en términos de la secuencia de esta negociación. Y me trataré de explicar de la siguiente forma. Se logró un acuerdo con el staff, con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional. Correcto. Y ahora esto va al directorio del Fondo Monetario Internacional. Pero también hay un tiempo de negociación con el proceso político local. Mi temor es que se llegó a un acuerdo, pero que después muchas de estas medidas se peguen en la Asamblea Legislativa, o peor aún, que no se vayan aprobando. ¿Y qué sucede? Versus el proceso de estar llevando esta propuesta al directorio del fondo. ¿Qué va a pasar si el fondo empieza a ver, el directorio, que las medidas se están pegando o que algunas no se aprueban? Claro. Entonces yo creo que aquí hay una discusión interesante, no menor, que repito, y hago mucho énfasis en la entrada. Yo veré esto con muchísima responsabilidad, muchísima seriedad. Me parece que el gobierno, el país, requiere sin duda alguna entrar a una negociación con el fondo. Esa sí es mi postura de entrada, y esa postura no significa que no podamos poner sobre la mesa muchas, digamos, de estas banderitas de alerta que se empiezan a ver en algunos de los proyectos y que requiere, por tanto, del gobierno el acercamiento y la negociación cercana para tener la información, para aclarar las dudas y poder caminar con esto. Sin decirle que no sabemos qué va a pasar, si el gobierno va a conformar una comisión estrictamente para ver todo esto, o le va a apostar a, digamos, el picadillo de proyectos en distintas comisiones para balancear de alguna forma las discusiones. Eso dependerá, lo desconozco, no tengo información sobre eso, y de eso también dependerá mucho los tiempos y digamos la lógica de poderse ir especializando en la discusión de estos temas, que no dejan de ser sin duda alguna temas también de muchísima especialización técnica. Así es, diputada. Muy amable, doña Silvia Hernández, gracias por esa explicación. Esperemos que esas dudas vayan saldándose poco a poco. Muy amable, gracias, diputada. A la orden, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días. Gracias a la diputada Silvia Hernández, que nos explicaba las dudas y los alertas encendidas que se está viendo en la Asamblea Legislativa. Gracias por continuar con La Lupa. Son las 11:46, nos acompaña don Eli Feinstein, economista, con quien estamos hoy tratando de ampliar más allá de la noticia en el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Don Eli, ya doña Silvia Hernández pinta un panorama no tan fluido, para usar el término que usted había anunciado en la Asamblea Legislativa. Bueno, que lo cual, insisto, era de esperar, ¿verdad? Porque uno hubiera esperado que
las conversaciones que ahora, esta semana, está empezando a tener el gobierno con las fracciones, las hubiera tenido antes de presentarle al Fondo Monetario Internacional la claro, lo propuesta, que hubo fue una reunión informativa, nada más ahí, y fueron como 2 o 3 diputados. como el día antes, más o menos. El día ¿verdad? antes. O sea, no se le toma opinión a la gente. Exacto, no hubo un espacio para consensuar una agenda de reformas con las cuales llegarle al Fondo Monetario Internacional. Solo se informa. Porque el gobierno convocó aquel diálogo nacional después del fracaso de su propuesta de septiembre y de las protestas y los bloqueos en las carreteras. El gobierno convocó a un diálogo nacional con los sectores que básicamente excluyó a los diputados, pero al final de cuentas la decisión está en la Asamblea Legislativa. Entonces ese espacio nunca se abrió y eso es un grave error del gobierno que los diputados, por lo que estamos escuchando, se lo van a cobrar, ¿verdad? Sí, pareciera que sí, no la tiene todas consigo. Cerremos la explicación de renta global. Usted decía que el espíritu de la renta global, ya lo explicó, es claro, es unificar, pero que este proyecto no lo cumple. Este proyecto, bueno, desde el nombre, renta global dual. Bueno, si es dual ya no es global, ¿verdad? Porque global es que usted mete todo en la misma olla. Ya cuando es dual, está hablando, en realidad ellos están hablando de 2 cosas. Uno es que sí, los ingresos del trabajo asalariado, los ingresos del trabajo independiente, los ingresos digamos, de los intereses de las inversiones que tiene, etcétera, todo eso va a entrar en la misma olla. Pero las rentas del capital, los alquileres, por ejemplo, eso va a seguir con un trato diferenciado. Como el que estableció la reforma del 2018. Exactamente. Entonces ya no es tan global, ¿verdad? Por eso hablan de un sistema dual. Pero de taquito en el proyecto meten un concepto que no lo llaman así, pero meten un concepto de renta mundial, que no tiene nada que ver con global. La gente a veces se confunde porque hablamos de la globalización y de qué sé yo, pero la renta global es eso, es que todos sus ingresos entran en una... Sus ingresos que gane aquí en el país. Así es, ¿verdad? Y entonces ellos meten un concepto donde ingresos que los costarricenses generan en el exterior también entrarían dentro del concepto de la renta global. ¿Por qué esto está mal? Sí. Bueno, en primer lugar, no es solo los costarricenses, es cualquier persona que tenga residencia fiscal en el país, persona física o jurídica. Entonces, eso podría abarcar también a los inversionistas extranjeros que tienen operaciones en el país, que podrían verse en el embrollo de tener que empezar a presentar declaraciones por ingresos que generan en otras partes, ¿verdad? Sobre todo si esos ingresos en algún momento ingresan a Costa Rica por algún motivo, ¿verdad? Costa Rica es un país que es importador neto de capitales. Dependemos de la inversión extranjera. Nuestro modelo de desarrollo está basado en buena medida en la atracción de la inversión extranjera. Los países que tienen renta mundial son países que son exportadores netos de capital. ¿Por qué? Porque si usted es Estados Unidos y las empresas de su país, digamos Google, Apple, Facebook, Intel, Microsoft, etcétera, son empresas que generan enormes riquezas con capital norteamericano en cualquier parte del mundo. Claro. Y entonces, como son exportadores de capital, tiene sentido que tengan renta mundial. Entonces les dicen a sus empresas, si usted está domiciliada en Estados Unidos, me declara aquí todo lo que produjo en Tailandia, ¿verdad? Entonces para ellos tiene sentido, para nosotros es un disparo en el pie la renta mundial. Para no hablar de las cuestiones prácticas, Carlos, usted se acuerda hace 1 año y medio que el viceministro de Hacienda tuvo que renunciar, don Nogui Acosta, porque un restaurante de su familia, que lleva el nombre de él, el restaurante se llama Nogis, no estaba al día con Hacienda. Y entonces, Carlos, si Hacienda no tiene capacidad de verificar lo que un costarricense produce en Costa Rica, ¿qué capacidad va a tener de estar verificando lo que un costarricense produce en otras partes del mundo? Claro. Entonces, claro, ellos se curan en salud diciendo, si usted ingresa esa plata a Costa Rica, eso usted invirtió en Estados Unidos y obtuvo una ganancia, y se trae esa plata para Costa Rica, le vamos a clavar el impuesto. ¿Y si entonces, ya pagó impuestos en Estados Unidos? Bueno, entonces habría un tratado de doble imposición con Estados Unidos. Pero, ¿qué le están diciendo al inversionista tico que tiene el dinero para invertir en otro país? Déjela ya. No la traiga. Y entonces únicamente las personas que necesitan ese ingreso para vivir
usualmente las personas que necesitan el ingreso para vivir no son las que tienen inversiones en todas partes del mundo, ¿verdad? Son las personas a las que les sobra y tienen ahorros y los pueden invertir en otras partes del mundo, tienen empresas en otras partes, ¿verdad? Entonces, ¿qué le están diciendo? No traiga esa plata a Costa Rica. Entonces, plata de costarricenses que está generando riqueza en otras partes, se va a quedar en otras partes porque el sistema tributario, si esto se aprueba, va a castigar traer ese dinero a Costa Rica por todas partes donde usted... Ese detalle es que de que se caiga, ¿verdad? Bueno, son los goles que nos tratan de meter, como digo, de taquito. Es un proyecto muy complejo, no es sencillo de leer, ¿verdad? Y entonces muchas personas podrán leerlo y no notarlo, no darse cuenta de que eso está ahí metido así, ¿verdad? Bueno, ya doña Silvia explicó un poco la ley de transferencia de utilidades de las empresas públicas, sí. Pero hay un tema que lo tratamos aquí en La Lupa hace un par de semanas con la gente de las universidades privadas, y es la venta de la cartera de CONAPE al Banco Popular. ¿Eso qué implicaciones puede tener? ¿Cómo beneficia, digamos, cómo aporta a las necesidades de ese 5% del PIB? Mire, es de esas soluciones que parecen sacadas de un libro de Gabriel García Márquez, de puro realismo mágico, ¿verdad? Donde le vamos a vender un activo del Estado a otra empresa del Estado. Eso es como pasarse la plata del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho. Con la diferencia de que, claro, el Banco Popular lo compra y la plata le va a entrar a Hacienda, no a CONAPE. Entonces Hacienda se va a quedar ahí con ciento y resto mil millones de colones que claro que sirven, aportan para disminuir o para gastar más o para disminuir la deuda, para lo que lo quieran usar. Pero entonces CONAPE se desfinancia. Porque ¿cómo hace CONAPE para prestar plata todos los años? No es que le regalan la plata, CONAPE tiene su cartera de crédito, va cobrando esos créditos, recupera y con lo que recupera vuelve a prestar. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces se va a provocar un desfinanciamiento por lo menos temporal de CONAPE, ¿verdad? Que podría impactar en los próximos años en que no sea capaz de financiar los estudios superiores a la misma cantidad de personas. Y esto es un sinsentido en momentos en los que tenemos la necesidad urgente de que más jóvenes vayan a la universidad y más jóvenes estudien, ojalá, carreras de las áreas científicas y técnicas y matemáticas, que son donde el mercado está generando los mejores puestos de trabajo, ¿verdad? Si dejamos a CONAPE sin plata, no hay financiamiento para estas personas y es un doble disparo en el pie. Sí, y la gente de las universidades privadas explicaba que quienes necesitan financiamiento para estudiar, la mayoría son personas de escasos recursos que trabajan para poder pagar sus universidades, y esto pues podría atentar precisamente contra esas posibilidades de crecimiento académico. Y yo no sé si nos queda un minuto, si la gente está consciente de que en Costa Rica la proporción de estudiantes pobres que estudian en universidades privadas versus en universidades públicas es a la inversa de lo que la gente piensa. Más gente pobre estudia en universidades privadas que en universidades públicas. 4-1. Exacto. Porque los horarios de las universidades públicas son muy inflexibles. Sí. Y la persona pobre que quiere estudiar y superarse necesita trabajar y estudiar. Y en las universidades privadas le dan horario nocturno, ¿verdad? Sí, entonces, claro. El impacto puede ser muy grosero. Ese es un temazo, porque sí es cierto, esa relación es muy desigual. Así es. Don Eli, muchas gracias por acompañarnos. De Placer, verdad. Carlos, como siempre. Don Eli Feinsack nos acompañó hoy en La Lupa, poniendo en perspectiva el acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el gobierno. Un tema más para que usted tenga noción, crezca y pueda opinar sobre eso. Vamos a las noticias, los esperamos mañana, 11 de la mañana estará aquí doña Hilda González con todos ustedes, así que con nosotros, conmigo, nos volvemos a ver el próximo jueves, Dios mediante. Hasta luego.